gracias por su asistencia y gracias a la sección de Naturales y a su presidenta Ana Crespo por invitarme a estar aquí hoy. Yo voy a hacer una intervención que no va a ser larga porque me han dicho que no pase de 20 minutos para dar tiempo luego a que haya un coloquio y una discusión, y yo diría que con un poco de suerte también polémica, y voy a tratar de atenerme a eso. El título ya lo tienen ahí, y yo lo que pretendía era hacer una visión un poquitín... ¿Tiene el de solapa usted? No tengo el de solapa, qué maravilla, gracias. Una visión un poco general de lo que es la ciencia en España hoy. Normalmente yo creo que estas cosas hay que verlas con un poco de perspectiva. A veces cometemos el error de fijarnos demasiado en lo muy reciente, que a veces no es muy bueno, por cierto, y entonces se corre el riesgo de perder la perspectiva general. A mí me gusta siempre citar aquí a Zhou Enlai, que se recordarán ustedes que era el primer ministro de China, y le preguntaron una vez por su valoración de los efectos de la Revolución Francesa. ¿Y qué contestó Zhou? Es demasiado pronto para contestar esa pregunta. Bueno, sin llegar a esta exageración, pero yo sí quería centrarme un poco en lo que ha sido el periodo desde la transición democrática en España hasta hoy. Bien, primero las luces, como dicen siempre los ingleses, primero las buenas noticias. Por supuesto, hay mucho aquí que es opinable, ¿no? Y a lo mejor muchos de ustedes quieren opinar después. Yo les voy a dar mi punto de vista. Yo creo que hay una serie de puntos que yo les llamaría positivos, o luces, o como quieran llamarlo. El primero, por supuesto, estamos hablando de ciencia, es que la producción científica española ha dado un paso muy significativo hacia adelante en este periodo. Ha aumentado claramente la visibilidad de la ciencia española. Eso creo que no es muy discutible, se puede discutir si mucho, poco, regular, pero el hecho yo creo que es así de claro. Yo no soy nada dado a la bibliometría, pero a lo mejor no está mal, no voy a aburrirles con cosas de estas, pero un poquito, simplemente decirles, esto es la producción científica de España en este periodo. A mí me parece más importante esta curva, que es la proporción respecto al total mundial, porque así no se tiene en cuenta el hecho de que se publica mucho más. Entonces ya se ve que esto subió en este periodo, solo del 2004 a 2013, subió casi un 20%, aunque claro, uno podrá decir que el periodo este que corresponde, por supuesto, a la crisis o a la poscrisis, se estabilizó, incluso disminuyó un poco. Pero no hay ninguna duda que la producción subió de una manera notable. Y por supuesto mucho más si considero los años anteriores. Uno puede decir, hombre, es que eso es muy al peso. Bueno, se puede hacer menos al peso. Menos al peso es pasar, por ejemplo, del número de publicaciones a las citas. La cita ya implica un cierto sesgo de calidad. Y si uno hace eso, en el decenio este de aquí, y uno considera solo la producción científica en el 10% de los artículos más citados del mundo, pues también se ve que la producción española en ese marco, en ese rango, también creció aproximadamente, pues eso, un 20%. Por tanto, yo creo que esa afirmación se puede hacer y esa es la primera de las luces. La segunda de las luces es que, sin duda, se ha conseguido, y existe en este momento, una generación excelente de científicos jóvenes y muy bien formados. Por supuesto que si uno lo mira pesimistamente, añadiría, pero no hay dónde colocarlos. Bueno, eso es otro tema en el que podemos entrar en su momento, pero eso existe. Y estos jóvenes yo creo que nunca han estado tan bien formados como en este momento, y eso es, si me permite la expresión, una materia prima científica excepcional. La tercera es esta que leen ustedes aquí, y a usted les puede parecer una tontería, pero yo creo que es una cosa importante. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, e incluso un poquito después, cuando empecé mis primeras armas como PNN y cosas por el estilo, que la investigación en la Universidad Española no se consideraba una cosa importante. Se toleraba, eso sí, pero no era una cosa importante. Lo importante era la docencia, todo se hacía en función de la docencia y la investigación quedaba muy relegada. Yo creo que eso ha cambiado sustancialmente. Y yo creo que eso es una buena noticia para la universidad y para la ciencia española. Por tanto, lo considero un aspecto positivo. Cuarto punto era que se ha introducido una cultura de evaluación. Esa cultura tampoco es trivial. Y, por supuesto, hay muchas personas
entre los que se encuentran muchos de mis colegas, que no, que no les gusta un pelo ser evaluados. Hay algunos que ya no, pero hace unos años decían, pero si yo ya he hecho oposiciones a cátedra, ¿quién me va a evaluar a mí? Bueno, esa ya se ha superado. Y hoy día, yo creo que como en el resto de los países civilizados, se acepta por parte de los científicos que su actuación científica, de la misma manera que cuando piden proyectos y cosas por el estilo, tiene que ser evaluado fundamentalmente por sus pares, es decir, por personas de igual formación científica que ellos. Y esto yo creo que ya está perfectamente aceptado y yo creo que también es una buena cosa. El quinto, ustedes podrían decir que es un poco polémico, pero yo creo que se ha progresado en la concienciación de la sociedad sobre la importancia de la ciencia. Quizás habría que poner unas comillas por algún sitio. Pero si ustedes se fijan, últimamente, cada vez que hay elecciones, raro es, si es que hay alguno, un partido político que no incluya entre sus propuestas un aumento de la investigación y el desarrollo en el país. Yo dudo que alguno de los que predican tal cosa sepa muy bien lo que es, pero esa es otra historia. No, al menos la idea de que la investigación es una cosa importante en el país, eso yo creo que está ahí encima. Ustedes pueden decir, obras son amores y no buenas razones. Y bueno, ahí podríamos entrar en cosas que seguro mi colega, el profesor Pingarrón, entrará dentro de un rato. Yo recuerdo también, hace unos años, cuando yo iba al laboratorio de la facultad en julio, siempre había personas educadas del mundo profesional que me preguntaban, pero ¿tú vas a la facultad ahora? Pero si ya no hay clases, ¿no? Yo decía, no. Dice, ¿y a qué vas? Bueno, yo creo que esa pregunta ahora no se hace tanto, aunque todavía se puede hacer un poco. Y eso yo creo que también ha significado un cierto progreso. Y finalmente, yo quería mencionar que se han puesto en marcha centros de investigación con un esquema de funcionamiento que es distinto del tradicional. El tradicional era la universidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y algunos otros de los llamados OPIs, como el Oceanográfico y cosas por el estilo. Estos nuevos centros de investigación funcionan de otra manera, mucho más flexible, menos burocrática, y yo creo que si nos atenemos a los resultados que se obtienen en ellas, eso ha sido una experiencia muy positiva. Las hay en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid y quizás en algún otro sitio que no he reseñado aquí. Pero son iniciativas muy novedosas en el marco español y que yo creo que tienen futuro y además pueden servir de ejemplo para muchas otras cosas. Bien, con esto termino con las luces y me voy a las sombras. Bueno, la primera es bastante obvia, pero no voy a entrar, como digo, en detalle, porque ya tenemos otro ponente que se va a ocupar de eso en detalle. Hombre, por supuesto, he puesto en los últimos años, porque si uno considera la evaluación de la financiación desde la transición, como he dicho antes, hasta ahora, hemos pasado del 0,4% del Producto Interior Bruto, un poquito menos, hacia los años, mitad de los años 70, a 1,2 o alrededor de eso, que es donde estamos ahora. Por tanto, ha sido una multiplicación de un 300%. Por tanto, no hay ninguna duda que eso no sería una sombra. La sombra es la frase en los últimos años, pero eso ya hablará. Solo le voy a dar un pequeño dato que a lo mejor, no sé si mi colega, el profesor Pingarrón, lo va a hacer, lo va a dar también, pero sí, lo siento y no voy a dar más que este. No se preocupen porque yo nunca enseño estas tablas, lo enseño por una razón, para que vean de dónde salen los datos, que es del Eurostat, de la Comisión Europea. A mí me gusta cuando doy cifras decir de dónde vienen, porque a veces la gente juega mucho con las cifras. Yo lo que voy a hacer es ampliarles esto de aquí, en la siguiente diapositiva, ahí la tienen. Esto significa la reacción frente a la crisis 2009, vamos a poner a 2013 por decir algo, la reacción frente a la crisis de distintos países europeos en lo que se refiere al gasto en I+D. Está en euros por habitante, pero en fin, se podría poner también en cualquier otra unidad. Entonces, fíjense ustedes, alemanes, franceses, italianos, holandeses y británicos crecieron durante ese periodo, como pueden ver. España no fue así. Y eso probablemente quiere decir que posiblemente se puede interpretar como que se consideró más bien como un gasto a las que no se podía hacer frente, más bien que considerar que era una oportunidad para que, una vez pasada la crisis, fuéramos más competitivos. Pero bueno, de eso, como digo, ya hablaré.
Una segunda sombra muy seria es la bajísima participación del sector productivo en la investigación y desarrollo español. Esto también es muy tópico, aparece sistemáticamente también en la prensa y en las noticias, pero yo creo que es un tema muy importante. Por ejemplo, yo les puedo dar este dato. Aquí tienen una serie de países europeos, en rojo tienen el gasto público en investigación y desarrollo y en azul tienen el gasto de las empresas, es decir, el gasto del sector productivo. Y fíjense ustedes, los países, esos que se ponen entre comillas, a los que nos gustaría parecernos, fíjense lo que pasa. El gasto de las empresas es casi 3 veces el gasto público. Y en todos estos países eso es así. Cuando llegamos a España ya no es así. Ya el gasto público es perfectamente comparable al gasto de las empresas y cuando nos lanzamos por la abscisa del subdesarrollo, pues ya ven, el gasto casi todo es público. Esto es muy malo. Y esto es una cosa que yo creo que merece una reflexión seria. Hay colegas míos que dicen, bueno, si en España el sector productivo no gasta lo que debe gastar, gastemos más en el sector público. Yo estoy en completo desacuerdo con semejante cosa. Yo creo que lo que hay que hacer, probablemente, es estimular el gasto en el sector productivo por una serie de medidas que nunca, yo creo, se han tomado quizás adecuadamente. Pero esto es, como digo, una de las cosas que yo creo que son más serias. Por ponerles otro ejemplo, estos son fuente Ecotec, el gasto por investigador en las empresas, fíjense lo que ha pasado en el periodo 2006 a 2014, que el gasto por investigador en las empresas ha bajado 20 puntos. Fíjense que incluso en la administración pública, por ejemplo, es el Consejo, el CSIC, y en la enseñanza superior, que son las universidades, el gasto por investigador ha aumentado, pero en las empresas ha disminuido. Por supuesto que es mayor en valor absoluto, pero ha disminuido. Eso muestra claramente que en el periodo las empresas se han desinteresado aún más, si cabe, por la investigación y desarrollo. Yo creo que eso es una sombra seria. Este es otro punto que todos ustedes conocen, los que lo sufren, el preocupante aumento de la burocracia en lo que se refiere a la gestión de la investigación. Y eso los investigadores lo sienten de una manera muy clara. Yo diría que lo que ha pasado es que frente a los casos de corrupción que han aparecido por todas partes, la respuesta que han dado muchas instituciones es contra corrupción, burocracia. Entre comillas, a mí no me cogen. Y pido más papeles y más certificados y más cosas y el gasto, por supuesto, es el tiempo del investigador y, por ende, la inversión correspondiente. Esto es muy preocupante y yo creo que debería atajarse y, para empezar, ponerse de manifiesto muy claramente. Luego, este otro punto también yo creo que lo reconocemos. Yo creo que hay muy poca cultura de riesgo y hay mucha cultura más bien de seguir haciendo las cosas. Eso, por supuesto, puede ser una cosa debida a la presión existente sobre los puestos de trabajo en investigación, que exigen a los que quieran acceder a sus puestos de trabajo, pues, por ejemplo, que sean capaces de hacer un currículum lo más extenso posible, etcétera, y claro, eso hace que el riesgo sea pequeño, que el interés por ir a una cultura de riesgo sea pequeña. Y eso yo creo que también es una cuestión importante. Este otro punto, quizás menos conocido, yo creo que la gobernanza de las universidades requiere una lectura nueva. Llevamos ya muchos años desde el año de la transición a la democracia y han pasado muchas cosas y yo creo que todo el mundo está de acuerdo que el sistema que tenemos ahora mismo de elección de cargos, desde rector hasta director de departamento, no ayuda precisamente a la excelencia en las universidades. Las presiones sindicales y de todo tipo que participan en las elecciones de todos estos cargos son muy grandes y esto hace que sea muy difícil, por ejemplo, para un departamento o para una universidad, conseguir contratar o adscribir profesores de otros sitios. Y esto yo creo que es un punto muy importante. Yo creo que en los primeros años de la transición democrática hubiera sido muy difícil probablemente cambiarlo porque veníamos de un régimen muy distinto, pero ahora quizás yo creo que ya somos mayores de edad y habría que plantearse a lo mejor seriamente este punto. Y finalmente quería mencionar también la escasa atracción de talento del exterior. Ese es un punto muy importante también. Si uno compara la proporción de profesores en las universidades y centros de investigación españoles con las de otros países de nuestro entorno, pues se ve que es pequeña. Incluso dentro de España es muy distinto. Fíjense, esos datos son del periódico El País, seguramente lo han visto ustedes. Esto es el tanto por ciento de profesores extranjeros en universidades públicas en España. Ya ven, Cataluña 3,9,
liderando absolutamente. Madrid, bueno, 2,1, pero fíjese que las cifras son realmente muy pequeñas en otros sitios, ¿eh? Este es otro punto bastante importante. Yo creo que ahora que se habla tanto de la globalización y demás, yo creo que sea muy importante que le prestásemos toda la atención que merece. Me parece que me voy a parar aquí.